computadora. Si no recuerdo mal, nosotros quedamos aquí, en acciones de las hormonas tiroides, ¿sí o no? Sí, profe. Sí, Sí, profe, ¿verdad? creo que sí. Mira, no estaba tan mala el recuerdo. Ya está. Perfecto. Entonces, fíjense, como podríamos decir o resumir a partir de esto, las hormonas tiroides, por lo tanto, tienen una tremenda función a nivel de muchos tejidos y órganos, obviamente. Entonces uno podría decir, oye, realmente las hormonas tiroides son hormonas que abarcan, ¿verdad?, la regulación de muchos sistemas metabólicos. Y cuando me refiero a este concepto, chicas, de sistemas metabólicos, me estoy refiriendo a que las hormonas abarcan muchas funciones, ¿ya?, a distintos niveles. Eso es. Por esa razón, chicas y chicos, cuando un paciente tiene un deterioro en sus hormonas tiroides, por ejemplo, un hipotiroidismo, normalmente se presentan algunos elementos que se denominan depression-like, o sea, similares a la depresión. A veces hay personas que consultan a un psicólogo o a un médico psiquiatra, ¿verdad?, por una posible depresión, y resulta que si el médico no tiene la expertise o no está atento, es posible que le crea que el paciente tiene depresión, o si el paciente no explica bien sus síntomas. Pero lo más probable es que pudiera tener un hipotiroidismo. Por ejemplo, doctor, buenos días, mire, fíjese que no sé qué me pasa, en las mañanas no tengo ganas de levantarme. Cuando salgo de la cama me cuesta caminar hasta el baño, a veces me da flojera cepillarme los dientes. No quiero salir a la calle porque me canso al caminar. A veces quisiera no estar aquí, no me siento conforme conmigo. En fin. Entonces, claro, parece una depresión. A veces no tengo ganas de cocinar y tiene un hipotiroidismo. Entonces, capaz que el médico se equivoca y le empieza a dar antidepresivo y en realidad no solo no mejora, sino que el tipo puede empeorar e incluso puede desarrollar ideas suicidas. Entonces, es muy importante, en este caso, pedir, ¿verdad?, exámenes de hormona tiroestimulante y T3, fundamentalmente, o T3 y T4 puede ser también para revisar la relación entre ellas, pero TSH y T3, porque TSH y T3 te van a mostrar cómo va el eje tiroideo, cómo está funcionando la adenohipófisis para producir TSH y cuánta triyodtironina está produciendo, ¿verdad?, en las células tiroidocíticas. Entonces, sobre esta base, fíjense, una de las primeras patologías clásicas que siempre se revisa en enfermedad tiroidea, indudablemente, es el hipotiroidismo. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Qué es el hipotiroidismo? El hipotiroidismo es un trastorno, ¿verdad?, donde nosotros podríamos decir hay bajos niveles, ¿verdad? Hay bajos niveles de hormona tiroidea T3, que nosotros le podemos llamar también, en un lenguaje más gringo, tiroxina. A veces se utiliza también ese lenguaje en Chile, tiroxina, ¿ya? Pero yo prefiero llamarle T3. A mí me gusta más T3, T4. Entonces, las causas, fíjense, voy a poner un puntero. Las causas de un bajo nivel de T3 podría ser baja o ausencia de hormona tiroestimulante. O sea, que la adenohipófisis de este señor produzca poca TSH. Entonces, si produce poco TSH, pónganse ustedes que produce poco, entonces si produce poco TSH, hay poca estimulación para la glándula tiroides. Entonces, baja o ausencia de TRH, podría ser que el problema estuviese más arriba, que el hipotálamo de este señor no produjera TRH, Tyrotropin Releasing Hormone. Y entonces, como no se produce TRH, en la adenohipófisis no se produce TSH. Eso podría ser. U otro problema podría ser un problema a nivel hipotalámico, ¿ya?,
No en la producción, sino en la liberación de la hormona. ¿Ya? También podría ser que la está produciendo, pero por alguna razón no la puede liberar. También podría ser y daría el mismo efecto. Entonces, ese efecto es una incapacidad, ¿verdad?, para estimular los folículos tiroides. Y entonces, esto podría estar relacionado con otro problema. Podría ser que tuviésemos suficiente TSH, pero por alguna razón las células del folículo tiroideo se hacen insensibles a la TSH. Y ahí podríamos hablar de bases moleculares, podríamos estar un día entero. Y otra, una enfermedad muy curiosa que se llama tiroiditis de Hashimoto. La tiroiditis de Hashimoto, estudiantes, es una enfermedad autoinmunitaria. A ver si me explico sobre esto de las enfermedades autoinmunitarias. Una enfermedad autoinmunitaria es cuando tu propio sistema inmunitario fabrica una molécula que actúa sobre tu organismo. Lo voy a explicar a propósito del coronavirus. Nosotros, ¿verdad? Perdón, la ciencia de inmunología está en varios laboratorios del mundo fabricando vacunas contra el coronavirus. Entonces, estas vacunas contra el coronavirus, ¿cómo se hacen? Se toma un coronavirito y se le saca el material genético y se deja el cápside completo. El cápside es el envoltorio con sus proteínas de superficie. Entonces, sin ojitos claros, ¿ya? Entonces, se toma este cápside con sus proteínas tridimensionales de superficie y entonces se inyectan en el cuerpo, en la sangre de la persona. Entonces el cuerpo cree que tiene coronavirus y empieza a fabricar anticuerpos contra las regiones visibles de la superficie del virus. Entonces empieza a fabricar anticuerpos contra esas regiones visibles y lo ataca y lo destruye. Y entonces decimos la vacuna tuvo un éxito. Pero ¿qué pasa si tú tienes una neurona, por ejemplo? O tienes una célula tiroidea que tiene una proteína muy parecida a esta proteína de superficie? Entonces, si tienes una proteína muy parecida, cuando se fabrique el anticuerpo, ese anticuerpo va a actuar sobre esa célula tuya de tu cuerpo que tiene una proteína parecida. Y eso se llama mimetismo molecular. Entonces, si ustedes han estado atentos un poco como estudiantes universitarios y universitarias a la realidad nacional e internacional sobre la producción de vacunas, ya se habrán enterado que en algunas personas ha habido problemas neurológicos de algunos de los voluntarios para probar las vacunas. Y dentro de estos problemas neurológicos ha habido un par de casos muy graves. Entonces, ¿por qué ocurrieron estos problemas? Probablemente porque la vacuna generó un anticuerpo que atacó a las propias células del organismo. Por esa razón, cuando le preguntan a un virólogo de los más importantes en el mundo, él ha dicho, yo y mi familia nos vamos a poner la vacuna por lo menos un año después de que se haya probado en el mundo. Lo dijo un virólogo. Entonces, esto de ser voluntario para ponerse una vacuna es muy complejo, chiquillas y chiquillos, porque tú no sabes todavía qué efectos va a producir el hecho de que tengamos anticuerpos contra el coronavirus. Van a destruir el cerebro, la tiroides, el riñón, el páncreas, el hígado. No van a destruir nada, no va a pasar nada y va a andar bien, como contra la vacuna de la influenza. No sabemos. ¿Cuándo se va a saber? A medida que vaya pasando tiempo en la población que se vacunó. Si la población que se vacunó va perdiendo la memoria, o va perdiendo la capacidad de hablar, o va perdiendo, por ejemplo, hace una diabetes, deja de producir insulina, o hace falla hepática, ahí recién vamos a saber si la vacuna es segura. A eso se refiere con que la vacuna sea segura, no con que sea efectiva contra el coronavirus, probablemente lo va a hacer, todas, sino que sea segura para el propio organismo. Entonces, en este caso, este señor, por ejemplo, podría también haber tenido una tiroiditis de Hashimoto, o sea, una enfermedad autoinmune que ataca y destruye a las propias células de la glándula tiroides, ¿ya? Y estos son elementos fisiopatológicos, entonces, que podrían dar origen a un hipotiroidismo. Voy a la siguiente. Por el contrario, fíjense, tenemos un caso opuesto, el hipertiroidismo. ¿Y en qué consiste el hipertiroidismo, chicos? El hipertiroidismo consiste en una alta concentración de T3, de triiodotironina o tiroxina, como habíamos dicho. Entonces, el hipertiroidismo normalmente está asociado con una alta concentración de T3 y
normalmente con una baja concentración de TSH. O sea, por alguna razón, la tiroides está descontrolada, produciendo mucho D3 e inhibiendo el eje para arriba, y por eso hay poco TSH. Entonces, dentro de los síntomas clásicos del hipertiroidismo, síntomas del hipotiroidismo no se los dije. Como no los puse en la diapositiva, no se los dije. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Una sensación depression-like. Depression-like, guión, like. ¿Y qué significa depression-like? Similar a la depresión. O sea, falta de energía, sensación de agotamiento, ¿verdad? Incapacidad para subir 3 pisos en una escalera, se quedan descansando en los descansos de la escalera, ¿verdad? Se sienten como que el corazón no puede bombear suficiente sangre, se sienten un poco asfixiados en la respiración, con pocas ganas de hacer cosas, y en general son sujetos que tienden a tener algunos grados de obesidad, ¿verdad? Y lentitud en sus respuestas, son sujetos que hablan más lento, que tienen respuestas más cansinas, ¿ya? Con pocos deseos de vivir o no se les siente ese afloramiento de vida en la manera de comportarse. El hipertiroidismo, por el contrario, son sujetos más parecidos como a mí, a pesar de que yo soy un sujeto hipertiroide. Al menos porque, bueno, todo el mundo debe hacerse controles, ¿verdad?, cotidianos, cada 6 meses o un año más o menos, viendo niveles hormonales específicos. Entonces, así se ven como sujetos nerviosos, malhumorados normalmente, y una característica muy especial de los hipertiroides es que tienen las manos temblorosas, así como intoxicados con cafeína, no Parkinson, sino que intoxicados con cafeína. ¿Se entiende la diferencia entre manos temblorosas y Parkinson? Profe, Chicas, la verdad es que no. no, mira, el Parkinson es una patología de los ganglios de la base por una disminución en la producción de dopamina de las células de la sustancia negra. Entonces se le llama temblor de reposo. ¿Por qué se le llama temblor de reposo al Parkinson? Por una cosa muy curiosa. Tú le dices al Parkinson, a un paciente con Parkinson, señor X, mire, levante usted su coronavirus, por favor, amigurumi coronavirus. Entonces, él lo levanta y mira, mientras lo levanta no tirita. Pero cuando lo deja suspendido, entonces yo le digo, ya señor, vaya lentamente dejándolo sobre la mesa. Y ahí no tirita. Entonces, ¿cuándo tirita el hombre? El hombre tirita cuando está en reposo, temblor de reposo. Muy curioso eso. Entonces, en cambio aquí, las manos temblorosas están siempre. Esté en reposo o las esté moviendo. ¿Ya? Manos temblorosas. Y manos sudorosas, chicas y chicos, porque realmente están mojadas. Si tú le das la mano a una persona hipertiroide, así, pero clásica, te quedan las manos mojadas. Otra cosa interesante es la sensación de calor. Estas personas pueden hacer frío en invierno y duermen destapados y están sudorosos, transpirando, la piel enrojecida, tienen prurito. Prurito significa comezón, picazón en el cuerpo. Tienen una alta actividad gastrointestinal. El intestino se mueve solo, suena de noche. Cuando se van a dormir, suena el intestino ahí porque tiene mucha actividad. Y en general hacen pérdida de peso. ¿Ya? Alta producción de calor y pérdida de peso. Profe, ¿Sí? con con estos trastornos ninguno está relacionado con el tema del problema de crecimiento, ¿cierto? Sí. Si tú tienes un hipotiroidismo en las primeras etapas de vida, hay un grave trastorno de la maduración de los tejidos. No del desarrollo en longitud de los huesos largos, porque a eso se debe la hormona GH, la hormona de crecimiento, pero sí de la maduración de los tejidos, entre otros tejidos, chicas y chicos, el tejido cerebral. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Puede haber un deterioro cognitivo, una discapacidad cognitiva en el futuro si el chico o chica tiene una baja cantidad de hormona tiroides. Por eso es muy importante, ¿ya? En algunos casos hay recién nacidos que nacen con agenesia tiroidea, o sea que no tienen glándula tiroides.
Y en ese caso, fíjate, hay que, desde el primer día de vida, hay que darle dosis de hormonas tiroides para producir la maduración normal del tejido. Entonces, más que del crecimiento, sí de la maduración, que son dos conceptos distintos. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Muy bien. Ok, entonces se produce además un efecto curioso, ¿verdad? Que tiene relación con el tono muscular. Los músculos oculares son 6. Uno superior, uno inferior, uno externo, otro interno, uno oblicuo arriba y otro oblicuo por el ladito hacia abajo. Entonces, esto permite que los ojos se muevan en todos los sentidos y hagan un giro también, un poco así oblicuo. Cuando uno gira la cabeza, los ojos tienden a hacer un giro opuesto. ¿Ya? Entonces, esos son los oblicuos. Entonces, aquí se produce un fenómeno raro entonces el músculo queda más tenso, entonces el ojo tiende a hacer una protrusión. Y aparece este efecto, ¿verdad?, de la enfermedad. Bueno. Entonces, fíjense que ¿quiénes producen el hipertiroidismo o cómo se clasifican los hipertiroidismos? Primero, se clasifican el hipertiroidismo por exceso de hormonas, donde aparece el hipertiroidismo primario y el hipertiroidismo secundario. ¿En qué se diferencia el primario del secundario? El primario se diferencia en que el problema está a nivel de la glándula tiroides. Y el secundario, que el problema está más arriba, a nivel hipoficial. Vamos con el primario. En el primario, el caso que yo siempre veo, no los veo todos porque no es una clase de fisiopatología, lo veo solo como ejemplo para fisiología, es la enfermedad de Graves. ¿En qué consiste esta enfermedad de Graves? Es muy simple. Ay, siempre pierdo el orden. Ahí está. En la enfermedad de Graves, chicos, lo que ocurre es lo siguiente. Este era el eje normal de una persona, el que está aquí a vuestra izquierda. Entonces, la adenopófisis produce TSH, la TSH se liga a un receptor, esta es la célula tiroidocítica, la tiroide, entonces la célula produce la hormona tiroide. ¿Ya? Libera la hormona tiroide, T3, ponte tú, y la hormona T3 genera un feedback negativo, ¿verdad?, sobre la glándula hipófisis. Y ya está, y estamos funcionando súper bien, y hay niveles normales de T3. Pero, ¿qué pasa en este caso? En el caso de la derecha. Aquí, por alguna razón, hay varias explicaciones sobre los sistemas autoinmunitarios, por alguna razón se sintetizó una inmunoglobulina. Las inmunoglobulinas siempre se describen así, si ustedes se fijan, como una letra I, ¿ya? Porque molecularmente las inmunoglobulinas tienen unas regiones estables, variables e hipervariables. Eso es parte de la estructura de la proteína de la inmunoglobulina. Entonces, las estables son las que vienen por la evolución hace mucho tiempo, las variables son de los últimos periodos evolutivos y tal, y las hipervariables están asociadas un poco a la contingencia del contexto. Entonces, se producen determinadas inmunoglobulinas de acuerdo a las condiciones de vida del sujeto, etcétera, a los estímulos infecciosos que ha tenido durante su vida. Entonces, esta inmunoglobulina, que a veces simplemente se ejemplifica como una letra I, ¿sí? Javiera, dime, por favor. Profe, no sé si soy yo nomás o lo escucho medio mal, como medio cortado. Pero no sé si seré yo nomás o mis otros compañeros también. Yo igual, profe. Yo estaba ¿Sí? pensando lo mismo. Y yo también. No ¿Y se qué entiende, pasará? profe. ¿Y qué pasará, chicos? ¿No No tiene sé. audífonos por ahí? ¿No tengo qué, perdón? ¿Audífonos? Sí. ¿Tú Es crees que que se quizás mejore con está los malo audífonos? A ver, me voy a poner audífonos. Ah, no, pero con micrófono, a eso me refiero. ¿Tiene ese micrófono? Ah, con micrófono. No, hija mía, no tengo audífonos con micrófono. No. Voy a cortar Es que la quizás cámara. tiene... Voy a cortar la cámara, veamos qué pasa. Espérenme. Dame un segundo. A veces... O, a ver, hagamos algo. ¿Alguna de ustedes que encienda su cámara? Cualquiera. Ay, si no estoy interesado en saber cómo que si la cara aquí o acá me voy a pintar o voy a ponerme una corbata, ¿no? Prenda, alguien que prenda la cámara. Ya, Jocelyn, tú. Inicié la cámara y Ya, Fernanda, tú. Ya, sí, vamos. pero la dejé en negro. Pero está encendida. Está encendida. ¿Cómo me escuchan ahora? Bien. ¿Igual cortado o no? Sí, no, bien, Mejor. profe. Mira, qué loco. No sé, pero hace un tiempo atrás estaba dando una conferencia para la Municipalidad de Santa María y pasó algo así. Entonces, una tipa me dijo, profesor, yo la otra vez cuando pasó eso, con una conferencia de no sé quién, prendí la cámara y
Y yo le dije, ¿pero cómo? ¿Y estamos gastando otro? Sí, me dijo, no sé. Y yo tampoco sé por qué, pero parece que funciona. Ya, gran cosa. Fernanda, mira, ¿ah? No te atreviste a mostrar tu cara. Mm. No. ¿Por qué, Fernanda? ¿Por qué? No sé. Te da plancha. Sí, un poco. Mira, ¿ah? Ya, curiosidades estudiantiles. Ya está. Bueno, y estas son curiosidades del Zoom también. Entonces voy a seguir hablando. Entonces, la inmunoglobulina, fíjate, mira lo que hace aquí. Se liga a los receptores, ¿ya? Se liga a los receptores de hormonas o sea, de hormonas tiroides, ¿ya? Que son a los receptores de TSH en el tiroidocito, y entonces el tiroidocito cree que está recibiendo TSH, pero no, está ligándose a la inmunoglobulina. Entonces, la inmunoglobulina, como hace creer que es TSH, es que produce una gran estimulación de síntesis de hormonas tiroides. Y miren toda la T3 que se produjo. Entonces, esta T3 no responde a ningún feedback. Entonces, como no responde a ningún feedback, listo, se produce un hipertiroidismo. Entonces, esta es la famosa enfermedad de Graves. Qué loco, ¿eh? Qué interesante. Ya, vamos a la siguiente. Otro caso muy curioso que siempre presento en mis clases de endocrinología es esta. Profe, disculpe ¿Sí? que todavía se escucha mal, Ah, mentira. de verdad. Ahí sí que no sabría qué cuerno hacer. A ver, voy a hacer... no apagues tu cámara, hija, tú que la dejaste prendida. Voy a hacer algo. No sé, estos son puros experimentos estúpidos. Yo no tengo idea. Espérame un segundo. Voy a apagar mi cámara. Es que a veces hay días y días, fíjate. No sé. Hay días y días con esta cuestión del Zoom. Ayer, por ejemplo, se cayó la plataforma de Teams en una universidad. Y no hubo caso de hacer clase, nadie pudo. Dame un O segundo. Voy a reinicie tener el mi video. micrófono. Ya, chao, Limbombil. ¿Cómo me escuchan ahí? ¿Mejor, peor? Mejor. Igual, ¿Se ¿mejor? escucha Ya. bien, profe? Ya, listo. Profe, y otra pregunta. ¿Sí? ¿Va a grabar o está grabando? Estoy grabando. Ah, ya. Sí, Perfecto. sí. ¿O Gracias. no? Sí, estoy grabando. Grabando en computadora, sí. Sí, ok. Listo. Entonces, continúo. Qué lástima que no voy a poder hacer gestos para explicar cosas en la clase, pero bueno, no importa. Entonces, bueno, me van contando, se escucha mal de nuevo, ¿ah? Si no, por último, entro de nuevo, no sé, a veces también. Profe, ¿Ah? creo que cuando proyecta como que se escucha mal, porque ahora proyectó y se volvió a escuchar mal. Mentira, ¿y entonces qué hago? ¿Hago la clase sin proyectar? Mentira. ¿Verdad que se escucha mal? O sea, ahora se Sí. escucha bien, como, no sé, como que a veces mal y a veces bien, pero igual se entiende algo de lo que dice. O parece que cuando se acerca mucho el micrófono, tal vez. Sí, o sea, me voy a No quedar sé, por acá lejos, hablo muy fuerte a lo mejor. puede ser. Qué difícil, qué raro el Zoom, estas macanas, me carga que pase eso. Y además que tengo el Zoom Premium. Si ustedes se han fijado, a mí no se me corta en 45 minutos ni nada. Chuta. Ya, menos mal que tengo el O Premium. reinicia el micrófono igual puede ser. Como Reiniciar apagarlo y el prenderlo micrófono. de nuevo. A ver. Espérame, lo primero que voy a hacer, chicas, es detener. Dame un segundo. Espérame. Un segundo. Fin de la presentación. ¿Y ahí cómo estamos? ¿Bien, mal, regular? Mal. Tiene que hablar para que veamos, profe. Ahí estoy hablando, bla, 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 bla. ¿Mal, dices tú? ¿Sí? ¿Se escucha Ahora cortado? ahora se escucha bien, profe. Ya, pero ¿por qué ese chiquillo me dijo que se escuchaba mal? No, es que en el momento se escuchó entrecortado. Ahora se escucha Ya, mejor. ya. Bueno, si se escucha entrecortado o no, me lo dicen, chicos. Y no sé, reiniciamos toda la porquería ya. Bueno, entonces les voy a hablar del estroma ovari, ¿ya? El estroma ovari. Entonces, el estroma ovari, chicos,
es un hipertiroidismo primario muy curioso. Se lo voy a explicar. Esta era una mujer que consulta, fíjate, al médico porque se siente sudorosa, nerviosa, temblorosa. Entonces vamos al médico y el médico le pide un examen tiroideo. Le hace un examen aquí, palpa su tiroides, la encuentra relativamente normal, pero le pide un examen tiroideo. Ah, ¿verdad que no me están viendo? Y entonces el examen tiroideo muestra una alta cantidad de T3. Entonces, pero el médico no encuentra una tiroides anormal. Le pide un yodo y el yodo muestra que su tiroides incluso tiene poca fijación de yodo. Entonces, el médico le hace finalmente una eco abdominal, no sé por qué razón, no sé cómo llegó a eso, no sé si le ocurrió o era un médico muy despierto, y cuando le hace la eco abdominal, descubre que sus ovarios tenían tejido tiroideo. Entonces, esta cosa, voy a poner un puntero, a lo mejor cuando pongo puntero la cuestión se está a perder. Dame un segundo, voy a poner un puntero aquí. Entonces, le pone un puntero, o sea, le pongo un puntero a la clase, entonces le revisa los ovarios, ¿ya? Y resulta que los ovarios tenían tejido tiroideo en su interior. Eso es tejido tiroideo, no es tejido ovárico. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible esto? La respuesta está en la embriología, porque seguramente cuando las células migraron, por alguna razón, erróneamente, células tiroideas o tiroidoblastos, digamos, migraron hacia la región de los ovarios y se anidaron ahí y generaron unas especies de macroglándulas tiroides dentro de los ovarios. Por supuesto, la mujer era infértil. Entonces, cuando se hacen los cortes histológicos, esto en blanco y negro muestra, mira, estos son lagunas de tiroglobulina. Y acá en hematoxilina eosina, la técnica clásica de tinción, también se muestran estas lagunas de tiroglobulina. Entonces, todas estas células que están aquí, chicos, son tiroidocitos, no son células ováricas. Entonces, la mujer estaba produciendo T3 y T4 a partir de sus glándulas, o sea, de sus gónadas femeninas, de sus ovarios. Qué curioso, ¿no? Ya. Otro caso muy curioso, chicos, de hipertiroidismo, ¿ya? Ahora, otros casos de hipertiroidismo, ahora secundarios, tienen que ver con secreciones de tumores adenohipoficiarios. No tengo la imagen, pero se los voy a explicar. Imagínense que aquí tenemos la neurohipófisis y aquí adelante la adenohipófisis. Ustedes se fijan, yo siempre los dibujo separados. Y aquí, entonces, la silla turca, ¿verdad? Ahí, la silla turca. Y aquí debajo de la silla turca, esta cavidad es el seno esfenoidal. Nunca se olviden de estas cosas anatómicas, además yo les pregunto en las pruebas. Entonces, esta es la adeno, esta es la neuro, y ahí estaría esta porción, la intermedia, se supone. Entonces, imagínate que en otro caso, la situación es esta. Esta es la neuro, esta es la adeno, y esta es la silla turca. Entonces, aquí, esta persona, en la adenohipófisis, tiene una región tumoral. Y esta región tumoral está produciendo grandes cantidades de TSH. Entonces, en el fondo, no está respondiendo, las células tumorales no responden a los feedback. Entonces, como no responden a los feedback, es muy probable que esta persona tenga un hipertiroidismo secundario debido a una hipersecreción de TSH a nivel adenohipoficiario por un tumor. Y otra cosa que pudiera estar ocurriendo es que la persona tiene, en el caso 2, una adenohipófisis normal, pero su adenohipófisis tiene resistencia a la T3. Entonces, miren, voy a ir para atrás para explicarles esto. Entonces la tiroides fabrica T3 y T4, y cuando llega aquí a producir el feedback negativo, la adenohipófisis tiene resistencia, o sea, como que no ve a la T3 y la T4, y no se da cuenta que hay harta. Y como no se da cuenta que hay harta, sigue produciendo TSH. Y eso produce un hipertiroidismo. Y ese sería un hipertiroidismo secundario. Entonces, hablamos de hipertiroidismo primario, cuando la secreción ocurre a nivel de falla en la glándula tiroides, y de hipertiroidismo secundario cuando la falla está en el eje superior. ¿Ya? Ahora, el otro tipo de hipertiroidismo es el llamado hipertiroidismo por exceso de hormonas sin, o sea, perdón, el exceso de hormonas tiroides sin hipertiroidismo. Entonces alguien podría decir, oye, pero espérame, no, stop, no entiendo.
La persona no tiene hipertiroidismo, pero tiene exceso de hormonas tiroides. Exacto. ¿Y cómo puede ocurrir esto? Hay varios casos. Una tiroiditis subaguda, silente, silenciosa, en el cual hay una inflamación de la glándula tiroides. Entonces no hay un verdadero hipertiroidismo, pero hay aumento de la producción de hormona tiroides simplemente por inflamación, puede ser transitoria. El segundo caso, un cabro chico o una cabra chica, adolescente de 17, 18 años, que por ahí leyó en un blog cómo mantenerse delgado, y leyó que si compraba levotironina en la farmacia y se tomaba 2 tabletas al día en las mañanas, iba a bajar de peso, cosa que es cierto, pero va a ser un hipertiroidismo, o sea, perdón, un exceso de hormona tiroides sin hipertiroidismo, o sea, un falso hipertiroidismo. Y el tercero, ¿verdad? Una alteración de la glándula tiroides por distintos elementos, por radioterapia, ¿verdad? Por infarto, por un adenoma tiroideo, etc. ¿Ya? En cuyo caso hay exceso de hormonas, pero no se puede hablar de hipertiroidismo, porque las fallas se refieren a otros aspectos. No es que la hormona, la glándula tiroides en estado fisiológico esté produciendo más T3. Entonces, y hay un caso, fíjense, muy curioso que yo siempre cito en mi clase de endocrinología porque me encanta. Este es el caso, se llama tirotoxicosis por la ingesta excesiva de hormona tiroides. Este es un caso muy curioso de unas personas que consumían derivados animales. Entonces se comían los cogotes de los animales, ¿verdad? Todos los fines de semana, y entonces empezaron a hacer un aumento de hormona tiroides. Pero cuando se les revisaba la tiroides y la reabsorción de yodo y tal, no tenían hipertiroidismo, pero sí tenían aumento de hormona tiroides. Entonces, cuando se empezó a hacer una investigación, se descubrió que había una tirotoxicosis exógena alimentaria. Y entonces esta tirotoxicosis alimentaria consistía en que cuando ellos se comían los cogotes de los animales, se comían las glándulas tiroides. Y como las glándulas tiroides producen T3 y T4, y como el T3 y T4 son moléculas que no se destruyen con el hervor, entonces ellos en el fondo era lo mismo que fueran a la farmacia y se compraran una levotironina y se tomaran 2 cápsulas todos los días. Qué interesante. Perfecto. Algunos fármacos que alteran la producción de hormonas tiroides, chicos, en general hay una serie de fármacos y elementos que bloquean la respuesta, dopamina, por ejemplo, y todos los agentes prodopaminérgicos, por ejemplo, cocaína, qué sé yo, los opiáceos, los glucocorticoides como el cortisol, dehidrocortisona, corticosterona, ¿ya? Por otra parte, fármacos que aumentan la respuesta, ¿ya? Clorpromacina, que es un antipsicótico, ¿verdad? Que bloquea los receptores beta 1, o sea, perdón, D1, D2, D3, D4, D5. Cimetidina, ranitidina, que se utiliza para la acidez gástrica, ¿verdad? Clomifeno, citrato de clomifeno, que es un antiestrógeno. Bloqueadores de los receptores dopaminérgicos, metoclopramida, domperidona, haloperidol, por ejemplo. También interesante, fíjate. Porque pueden estar afectando entonces la producción de hormona tiroides. Ya. Esto ya se los mostré, que era como el yodo se fijaba al aminoácido, así que no voy a volver a esta diapositiva, ¿verdad? Pero simplemente les quiero repasar, ya que la tenemos aquí, que aquí tenemos la T3, triyodotironina, y aquí tenemos la T4, tetrayodotironina. T3 porque tiene 3 yodos, ¿verdad? Y T4 porque tiene ahí los 4 yodos asociados, ¿verdad? Y solo recordarle que hay una molécula, esta es una pregunta clásica, mediante una enzima llamada deyodasa, que hace una deionización, deionización, le quita un yodo al T4. Y entonces esta se llama T3 reversa. ¿Y por qué se llama T3 reversa? Porque no se parece a la T3. Profe, ¿Sí? se escucha mal. Ya. ¿Qué hacemos, chicos? Me salgo y entro de nuevo y ustedes me esperan en la conexión. Yo voy a... Van a quedar 2 grabaciones entonces, porque cuando salgo y entro de nuevo, se corta. Así es que... a ver, espérame. Déjame un segundo. Ya está, vuelvo enseguida entonces. Se va a quedar una primera grabación y una segunda.